Cuando tocamos la invalidez, cuando tocamos la pérdida de capacidad laboral para efectos del sistema de seguridad social integral, podemos resumirlo en dos: sistema general de pensiones y sistema general de riesgos profesionales o laborales. Pero antes de entrar a hablar de la vigencia de la Ley 100 del 93, tenemos que hablar de algunas normas legales antes de la Ley 100 del 93. ¿Por qué toco estos aspectos de normas legales antes de la Ley 100 del 93? Porque estas tienen vigencia de acuerdo a la fecha de ocurrencia del accidente de trabajo laboral o del diagnóstico de la enfermedad profesional o laboral. Y tiene vigencia de acuerdo a la fecha de estructuración del estado de invalidez o de la incapacidad permanente parcial para efectos de una pensión parcial en las normas del Instituto Colombiano del Seguro Social. Entonces, mire la importancia de calificar, de emitir un dictamen de un peritazgo. De acuerdo a la fecha de estructuración, le damos vigencia a normas anteriores de la Ley 100 del 93. Veamos algunas. El Acuerdo 049 de febrero de 1990, emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, expide el Reglamento General de Seguridad Social de Invalidez, Vejez y Muerte. Y este lo regula el Decreto 758 de 1990 de abril, publicado en el Diario Oficial del 18 de abril de 1990. Estamos hablando de una norma especial del Instituto Colombiano de Seguros Sociales que regula la invalidez, vejez y muerte. Y para nuestros efectos de invalidez vamos a tocar el artículo primero, que es cuando con este decreto se aprueba el Acuerdo 049 de 1990. El artículo cuarto del decreto 758/90 nos define qué es inválido. Para los efectos de la pensión de invalidez por riesgo común, se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocado intencionalmente o cuyo motivo no haya sido la violación injustificada de los reglamentos de los seguros sociales obligatorios, hubiera perdido su capacidad laboral en los términos establecidos en el artículo 5 del presente reglamento. Mire la importancia de las definiciones antes de Ley 100. Y este artículo 5 establece varias clases de invalidez. Entre ellas hablamos del inválido permanente y total. Y la definición legal en su literal A establece que el afiliado o asegurado que por enfermedad no profesional o por una lesión distinta al accidente de trabajo haya perdido el 50% o más de su capacidad laborativa para desempeñar el oficio o profesión para la cual está capacitado. Y para efectos de liquidar la pensión en estas personas, se inicia con el 45% del salario mensual de base, es lo que llamamos hoy en Ley 100 ingreso base de cotización. El incapacitado permanente parcial total es el que pierde su capacidad laboral en un 50% o más para desempeñar un oficio o una ocupación. La otra clase de invalidez que hay en el 758/90 se habla incapacitado inválido permanente absoluto, que es igual cuando el trabajador ha perdido su capacidad laboral para realizar cualquier clase de trabajo remunerado. Es decir, que además de ser incapacitado permanente y total, que no puede desempeñar una ocupación, el absoluto no puede desempeñar
esa ocupación que tenía antes ni ninguna otra ocupación para efectos de que sean remunerados. Y este incapacitado permanente absoluto se empieza a liquidar con el 51% del salario mensual de base. Y tenemos la tercera figura o la tercera invalidez, que es el gran invalidez, cuando esta persona ha perdido su capacidad laboral y que va a requerir de otra persona para movilizarse, conducirse o efectuar los actos esenciales de la existencia. Es lo que se definía antes de Ley 100 como gran inválido. Y para efectos de liquidación se inicia desde el 57% del salario base mensual. ¿Qué requisitos teníamos para efectos de una pensión de invalidez en vigencia del decreto 758 del 90 del Instituto Colombiano de Seguro Social? Primero, pues de hecho, ser inválido permanente total o inválido permanente absoluto o gran inválido. Y haber cotizado para este seguro IBM, invalidez, vejez y muerte, 150 semanas dentro de los 6 años anteriores a la fecha del estado de invalidez o a la fecha de estructuración. O haber cotizado para este mismo seguro 350 semanas en cualquier época de la vida anterior a la fecha de estructuración o el estado de invalidez. Ahora que veamos el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, vamos a ver que los requisitos son totalmente diferentes en cuanto a la cotización de semanas. Y también la parte de definición legal de la invalidez tomada por el artículo 38 de la Ley 100 del 93 es totalmente diferente a estos 3 clases de invalideces definidas antes de Ley 100 del 93. Igualmente, en riesgos laborales o en riesgos profesionales, se llamaba el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y en el caso del Instituto Colombiano del Seguro Social, quien adopta este seguro es el decreto número 3170 de 1964. Decreto que estuvo vigente hasta el 1 de abril de 1994, cuando entró la Ley 100 de 1993. En su artículo 15 definía que era una incapacidad permanente parcial y decía que era aquella que estaba dada por alteraciones orgánicas o funcionales incurables o de duración no previsible y que limiten la capacidad del trabajo del asegurado sin que produzca una incapacidad permanente total. Es decir, que la incapacidad permanente parcial para efectos de liquidación tenía que ser una pérdida mayor del 20% y una pérdida menor del 50%. Pero para efectos del sistema de riesgos profesionales del aseguramiento tipo accidente, trabajo, enfermedad profesional, bajo vigencia de estos decretos, se le concedía una pensión parcial a la persona que perdía el 20% más de su capacidad laboral menor del 50%. Igualmente el artículo 16 define que es una incapacidad permanente total. Igual dice que es la producida por alteraciones orgánicas o funcionales incurables o de duración no previsible que impide al asegurado desempeñar su trabajo habitual u otro similar compatible con actitudes y formación profesional. Y esta incapacidad permanente total se consideraba absoluta cuando impedía al asegurado toda clase de trabajo remunerado. Entonces tenemos 2 clases de invalideces muy similares al decreto 758 del 90. Y adicional, tenemos igual que el decreto 758-90, la gran invalidez. Además de que esta persona esté incapacitado permanente, le impide al asegurado toda clase de trabajo remunerado y lo coloca en condiciones que requiera
del auxilio a otra persona para movilizarse o para realizar las funciones esenciales de la vida. En otros términos, de acuerdo a la ley 100 del 93, a aquellas personas que requieren auxilio a efectos de ejecutar las actividades básicas cotidianas o las de la vida diaria. En vigencia este decreto 39/70/64, y como ya lo comenté antes, el incapacitado permanente parcial tendrá derecho a una pensión proporcional a la que hubiera correspondido en caso de una incapacidad permanente y total, y de acuerdo al porcentaje de evaluación de la incapacidad. Es de aclarar que esta pensión parcial no debería ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente de la EPA. Igualmente, el incapacitado permanente total tiene derecho a una pensión mensual equivalente al 60% del salario mensual de base. Si comparamos con riesgos comunes, el porcentaje de liquidación en riesgos comunes es inferior que en riesgos profesionales para efectos de la incapacidad permanente total. Es decir, que en vigencia de ley 100 del 93 y la norma, y las leyes que la suplementan o complementan, siempre se mantienen esa proporción de diferencia. Y en el caso del incapacitado permanente absoluto, se liquida con base el 70% del salario mensual de base. Y en el caso de gran inválido, se liquida con el 85% del salario mensual de base. Es decir, que antes de ley 100 del 93, tenemos pensiones por incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total, incapacidad permanente absoluta y el gran inválido. Esa vigencia de estas normas que les acabo de mencionar del Instituto Colombiano del Seguro Social la da la fecha de ocurrencia del accidente de trabajo, si es antes de ley 100 del 93, o la fecha de estructuración para efectos de invalidez de origen. En el caso de que no sean personas o trabajadores afiliados al Instituto Colombiano del Seguro Social, se aplicaba en su momento el Código Sustantivo del Trabajo. En el caso del Código Sustantivo del Trabajo, pues el equivalente eran a unas indemnizaciones o pagos. Entrando en vigencia de la Ley de Seguridad Social Integral, Ley 100 de diciembre 23 de 1993, tocaremos el Sistema General de Pensiones. Y con el Sistema General de Pensiones, que ya lo habíamos comentado, está regulado por la Ley 100 del 93, especialmente los artículos 38 al 44 para efectos de invalidez, el artículo 11 de la Ley 797 de enero del 2003 y el artículo 1 de la Ley 860 del 2003. Es de aclarar que en la Ley 797 está el artículo 9 que da unas pensiones de vejez anticipada especiales o invalidez. Este sistema general de pensiones, pues lógico que está administrado por el régimen de ahorro individual y por la prima media con prestación definida. Esta última administrada por Colpensiones y el régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por los fondos privados de pensiones. Entonces, cuando entramos a hablar del Sistema General de Pensiones o el régimen, como lo denomina el artículo 8 de la Ley 100 del 93, vamos a encontrar en el artículo 10 de la Ley 100 del 93 que tiene un objeto esencial, que es el de garantizar a la población del amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones. Y el tema que nosotros tratamos tiene que ver con las pensiones de invalidez. El campo de aplicación
de este Sistema General de Pensiones regulado por el artículo 11 de la Ley 100 y modificado por el artículo 1 de la Ley 797 de enero del 2003, establece que es para todos los habitantes del territorio nacional. Y da una especie de transición y establece que para vigencia de la ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una pensión, se encuentren pensionados por jubilación, vejez o invalidez o sustitución o sobrevivientes. Hay de aclarar que la transición de ley 100 del artículo 36 no habla de transición en pensiones por invalidez. Puede hablar de pensiones de vejez, pensiones compartidas, pensiones de sanciones, entre otras. Entonces, el campo de aplicación es para todos los afiliados obligatorios al Sistema Integral de Seguridad Social. Igualmente, hay 9 excepciones. Y también habla de que esta selección de cualquiera de los regímenes previstos, igual de los administradores de estos regímenes, de la prima media y la ahorro individual, es libre y voluntaria por parte del afiliado. Él es el que escoge el sistema y escoge la administradora de riesgos profesionales, de riesgos comunes. El traslado. ¿Cuándo se puede trasladar una persona del régimen de la prima media o el régimen del ahorro individual? Es como lo establece el artículo 797 del 2003, que modifica el artículo de 8º, 10º y 12 de la Ley 100 del 93, dice que pueden trasladarse del régimen por una sola vez cada 5 años, contado a partir de la selección inicial, después de un año de vigencia del presente ley, es decir, 1 de abril del 94, y que el afiliado no podrá trasladarse del régimen cuando le faltare 10 años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez. Esto es importante señalar estos traslados en el sentido de que si una persona quiere gozar de una pensión de invalidez, entre comillas, tiene unos límites para trasladarse de un sistema al otro. Pero este sistema está condicionado y lo está condicionando la Corte Constitucional mediante la sentencia 1024 del 2004, que declara exequible este artículo del traslado y lo condiciona a la transición. Es decir, que si una persona está en transición, y el artículo 36 fija la transición, habla de que si uno al 1 de abril del 94 lleva 15 años cotizando al sistema de seguridad social, o que si la mujer está afiliada y tiene 35 años de edad y el hombre está afiliado al momento de entrar en vigencia la ley 100 y tiene 40 años, se pueden trasladar a este régimen, no importa cuánto tiempo le falte para cumplir los requisitos o la edad para tener derecho a la pensión de vejez. Entonces es importante señalar esto con la sentencia 1024 de 2004, que declara exequible. Y de igual forma, dentro del régimen de pensiones o sistema nacional de pensiones, ningún afiliado puede recibir simultáneamente una pensión de invalidez y de vejez, porque es el mismo sistema de aseguramiento en pensiones, o de régimen común. O toma la invalidez o toma la de vejez, una vez tenga los requisitos de las dos. Pero a nivel de sugerencia, si una persona tiene los requisitos de vejez que exige el sistema hoy, y por cualquier situación de la vida queda en estado de invalidez, pues es mejor que solicite esta pensión de vejez. De hecho, se inicia con la liquidación del 65%.